Hola amigos y amigas de las redes sociales y que ya nos siguen en YouTube en 4TV Chiapas. Hoy estamos de manchamanteles larguísimos y felices porque tenemos aquí una compañera de la cual les voy a dar la semblanza, pero la verdad primero quiero que el equipo, como siempre lo hace, le dé un fuertísimo aplauso a la diputada Petrona de la Cruz. ¡Bravo! Muchas gracias. ¡Bravo, bravo! Quise primero darle la bienvenida porque de verdad profundizar en la semblanza de nuestra compañera diputada es fundamental, porque yo nada más quiero que vean y le midan cuál es el nivel de representantes y las trayectorias y las causas que tienen mucho de compañeros y compañeras que, como la paisana Petrona, está hoy como nuestra diputada local en el Congreso del Estado de Chiapas. Bueno, ella, pero a pesar también de estar ahorita abonando a la Cuarta Transformación, ella es escritora, dramaturga, actriz, directora de teatro, obviamente en lenguas indígenas, porque nuestra diputada nace en Sinacantán, Chiapas, y bueno, empieza a hacer una serie de trabajos muy importantes, radiofónicos, y a promover también culturalmente la lectura de su lengua materna, que es tzotzil, en las escuelas rurales, ¿no? Y bueno, pues ya después inicia, y ya nos irá platicando un poquito más, una iniciativa muy interesante que es el FOMA, ¿no? Que es la Fortaleza de la Mujer Maya, en la que pues empiezan a crear contenidos y se empieza a hacer un trabajo de visibilización a través de la cultura, que yo creo que no hay manera más noble ni más interesante para todos que visualizar las situaciones, las historias, los problemas, las deficiencias a través de algo tan noble como lo es la cultura. Ella tiene diferentes obras publicadas, como la de 1992, La Desconfiada, La Mujer Desesperada, de 1993, Soy Tzotzil, de 1995, Sombra y Madre Olvidada, del 2005, La Tragedia de Juanita, en 2005, obras de teatro puestas como Infierno y Esperanza, Desprecio Paternal, y es autora de, además, algo que yo pude estar leyendo y consultando, que es Dulces y Amargos Sueños, que también tuvo un montaje en su momento, pero créanme, no los voy a dejar con la incertidumbre. Ella nos va a contar. Es instructora de teatro de niños y de niñas en diversos espacios de nuestro estado, pero además de su trayectoria, esta ha tenido merecidos reconocimientos, como el galardón, el premio de Chiapas en literatura Rosario Castellanos, cuando obtuvo el primer lugar en la muestra estatal de teatro con el monólogo que me gustó mucho, Dulces y Amargos Sueños, y también en 2019 la compañera Petrona recibe la medalla Rosario Castellanos que otorga el Congreso del Estado de Chiapas, por ser una referente cultural, una referente de nuestros pueblos indígenas, pero hoy, por fortuna de la 4T y por fortuna de Morena, es nuestra diputada local en el Congreso del Estado, presidenta de la comisión también de la paisana Rosario Castellanos. Y bueno, otra vez una bienvenida de aplausos para la diputada Petrona de la Cruz. Eso. Otras veces no desayunan los camaradas, pero como es época decembrina, ya traen su bien alimentadotes, porque traen toda la energía. Pues bienvenida, diputada. Yo quisiera decirte compañera, porque la verdad que queremos platicar, pues muy importante para nosotros tener bien la información y nos platiques cómo es que Petrona de Sinacantán, una niña en una comunidad, en un pueblo donde los usos y costumbres y las historias como se tejen a veces es tan diferente y tan abismal a lo que toca vivir en algunos otros radares del mundo, del propio estado, ¿no? El propio estado, que es tan diferente. ¿Cómo es que Petrona, con esa historia, ¿no?, de nacimiento, de vida, se mete en la parte de la cultura? ¿Dónde empieza esa inquietud? Queremos saberlo. Bueno, yo creo que por la parte de la cultura, que es la pregunta primordial, yo creo que llega después. Por eso también lo titulo el libro de Dulces y Amargos Sueños, porque como lo has dicho, ya lo has leído, y hay una parte ahí que desde niña yo tuve una niñez que no tuvo infancia. Viví como una mujer madura desde los 8 años,
porque yo me levantaba a las 3 de la mañana para ir a la leña, para apoyar a mi mamá, y como siempre llegar tarde a la escuela, porque pues cada día iba por la leña más lejos, y entonces también fui castigada varias veces en la escuela por llegar tarde. En ese tiempo, por llegar tarde y sin desayuno, porque ya no me daba tiempo, me hincaban con corcholatas mirando hacia la pared, me dejaban sin recreo. Era una vida terrible, terrible, porque además era como una escapatoria propia que yo me escapaba para ir a la escuela, porque en ese entonces decían los padres que las mujeres no teníamos derecho a ir a la escuela, porque lo importante era que nosotros aprendiéramos a ser mujer, aprender a atender al esposo que íbamos a tener en un futuro, pero no teníamos ese privilegio para ir a la escuela. Entonces, yo creo que de mi parte yo fui madura desde los 8 años, fui mujer, nunca tuve infancia, incluso me acuerdo que en las noches yo buscaba un espacio cuando se dormían mis papás y jugaba mis muñecas que yo propia hacía, los hacía de hojas de maíz y del tronco del elote, los hacía. Y yo iba con una costurera y le pedía los pedacitos cortaba tela así, y yo les hacía los vestidos a mi muñeca y los escondía debajo de la cama para que nadie los viera, porque yo no tenía derecho a jugar, no tenía derecho a ser libre, a correr en los campos, no. Siempre yo tuve al pie del cañón cuidando a mis hermanitos, cada vez que mi madre también daba luz, yo era la que lo cuidaba y lo atendía. Correcto. Ahora, es importante decir que cuando toca madurar en tan corto tiempo, ¿no? Eso es una constante en nuestras comunidades. Esa es la historia de Petrona, pero seguramente es la historia de muchas, muchas niñas convertidas en mujer fuera de destiempo o fuera del tiempo, en la que una infancia, pues ese espacio que muchos otros recuerdan con mucha felicidad, porque se permitieron ser niños y niñas, porque no había responsabilidades, pues más que propiamente las escolares o las de portarse bien en casa. Aquí estamos hablando de un contraste muy fuerte con lo que se vive en algunas otras latitudes, ¿no? Así es. Y tener 8 años y tener la responsabilidad de un adulto y ese tipo de tareas, pero además, ¿no? Lo más importante, no ser acreedora al derecho a la educación, siendo un derecho, ¿no? en nuestro país, pero que la realidad es totalmente diferente, te va forjando. O sea, esa historia la cuentan hoy o la pueden contar muchas niñas de diferentes comunidades de nuestro estado, ¿no? Pero eso sigue siendo habitual. Exacto. ¿A qué tú consideras o tú consideras que en algún punto en tu trabajo, en la lucha que tú has tenido, esto pueda ser diferente? ¿Estaríamos chocando con el tema de los usos y las costumbres? ¿O depende de qué considerarías tú ahorita que las niñas no vivan esta etapa, las niñas indígenas principalmente? Yo creo que esto también ha reforzado mucho la libertad de las niñas, porque actualmente ahora yo me doy cuenta que ya no es la vida de antes, que la vida que yo pasé, y eso me satisface mucho, porque creo que ha traspasado barreras, aparte de lo que yo he puesto un granito de arena para esa pequeña transformación. Ha habido mucha información ya de parte de otras personas que han llevado cursos, talleres, información, concientización para los papás, para la comunidad. Claro que no es fácil acabar con el machismo y la cultura tan fuerte que hay en los pueblos indígenas, pero sí me satisface mucho, porque aparte cuando yo empiezo a hacer teatro, siento que voy transformando un poquito a las mujeres, y más que nada a los hombres, porque yo apoyo mucho con los talleres también. Y yo, como he comentado, yo siempre hacía los talleres en la organización con hombres y mujeres. Mixto los talleres. Para que así fueran los dos entrando en razón, tanto como el hombre entender y tanto como la mujer perder un poco el miedo, porque era un temor, un miedo de decir qué va a decir mi esposo, va a decir, porque muchos hombres pensaban, es que la están llamando porque algo malo les están enseñando. Era como algo que los hombres pensaban que no era cierto. Entonces ahora actualmente yo siento que lo que he hecho un poquito abonó bastante. Abonó mucho. Porque actualmente no se miraban las mujeres, ni en el arte, ni en la política, en ningún puesto. Ninguna profesión. No. Ahora
sí me da una gran satisfacción de ver a muchas jovencitas que están en maestría, en doctorado, en cualquier parte de una carrera que ellos están estudiando, y eso me agrada muchísimo porque digo, por lo menos hay algunas mujeres que han sobresalido. Todavía hay tal vez, no sé, un 15 o 20% todavía ya, que todavía necesitan salir de ese meollo de donde están ellas. Correcto. Pero de esas tenemos que trabajar mucho todavía y apoyarlas para que ellas logren salir todavía. Porque todavía falta mucho por trabajar. Mucho por trabajar, y más que nada por las mujeres. Vemos ya que la transformación, y más que nada hablemos de la cuarta T, ¿no? Que se está transformando mucho la vida política y cultural hacia los pueblos y comunidades indígenas y en el Estado y en el país, pero tenemos mucho trabajo que hacer todavía. Nos queda mucha tarea por trabajar, los que tenemos las posibilidades de llegar a esos pueblos que conocemos, que son los que más nos necesitan. Y los que están pidiendo a gritos que quieren apoyo y ayuda para transformar esa vida que ellas han traído desde que ellos llegan al mundo hasta la edad que ellos tienen ahora. Es correcto. Ahora, diputada, lo que me parece a mí un poco complejo y que a veces uno tiene grandes y buenas intenciones, ¿no? A mí me tocó en la experiencia con las comunidades tener que trabajar el tema de salud, la promotoría de salud, y me topé, tuve que aprender, ¿no? Y desconfigurarme y configurarme. Quienes fueron mis grandes maestras mientras yo estuve en ese cargo de procurar la prevención en salud eran las parteras, eran las compañeras parteras, que en realidad hacen una labor fundamental para la parte médica, ¿no? Tradicional, a veces no reconocida, pero ahí empiezas a introspectar muchos problemas de la mujer. Y para algunas que hemos tenido nuestras propias dificultades, nuestras propias historias dolorosas, no es comparable el que por lo menos hay algunas plataformas que, pues, nacer acá en Tuxtla, en algunos otros, digamos, ciudades, pues hay como más canales y alcance a tener una red de apoyo. Pero yo veía, y en las pláticas con las compañeras parteras de las comunidades y las mujeres con las que hablábamos de prevención, que ni siquiera había de verdad, con autoconocimiento, ¿no? De su vida sexual, de lo que ellas tenían que aceptar, y de pronto yo tenía que lidiar con las suegras que querían que la cosa fuera de tal manera, en un reflejo muy claro de lo que el hombre quería en la casa. Entonces yo peleaba mucho al principio, después creo que aprendí o fui aprendiendo en que no iba a ser un proceso fácil y que tampoco podía yo llegar a instalar mis ideas, que qué bueno que las tenga y que qué bueno el empoderamiento que uno pueda adquirir, pero no es lo mismo. De verdad que ahí fue donde pude entender las dificultades de que la vida es destino ahí, y que el hecho que te digan desde un principio tú no tienes por qué estudiar, o sea, sin darte ni siquiera el chance de saber qué quieres ser, ¿no? Preguntar, porque igual y sí es el hogar, como lo de muchas de nuestras madres, el lugar que han encontrado donde crecer, donde proyectarse, porque eso no está mal, pero habemos otras, o sea, yo me traslado a nacer en Sinacantán y pensando en mi carácter y como soy, me habían dicho no vas a poder estudiar, hubiera enloquecido, ¿no? Claro. Porque siempre tuve desde muy pequeñita mi proyección de qué quería salir a hacer yo al mundo, y no era ama de casa. Eso sí lo supe con mucha claridad, y algunas lo sabemos con mucha anticipación en nuestra vida, pero aquí origen se volvió destino y eso ya estaba cerrado. Para que entendamos y puedan ver nuestros viajeros de las redes, de verdad lo complejo, en realidad en términos de equidad y de género, lo que es ser mujer en una comunidad indígena. Estamos hablando de una situación de ir contra toda corriente, ¿no? Es las propias familias, los propios grupos donde dominan los compañeros hombres, con los que no queremos pelear ni ir a una guerra. Así es. Pero el trabajo de sensibilización con los camaradas de las comunidades es muy complicado. A veces hasta contrastante. Yo llegué a salir así como con machete de ya vete, porque aquí no vas a hablar de ciertas cosas, ¿no? Sí. Entonces, de verdad que es importante que dimensionemos el que desde un principio se tengan estas condiciones. Y en qué momento, con todas estas limitantes tan duras de vida,
entra Petrona en un mundo que es totalmente aislado y ajeno de posibilidad de una niña que creció siendo adulta en una comunidad en Sinacantán, entra a la parte cultura, al teatro, a estas cuestiones tan interesantes. ¿Cómo fue? Bueno, aparte de eso, por ejemplo, es tocar el tema de la sexualidad, que en la comunidad es un mito. Así es. Es un mito, no se puede hablar en ese entonces, ahorita sí, en ese entonces no se podía hablar de la menstruación, que es la regla, la relación sexual. Por ejemplo, hasta ahorita estoy segura que hay un porcentaje de mujeres, que tal vez el 70% de mujeres no saben qué es un orgasmo. Así es. ¿Por qué? Porque yo lo viví. Yo vine a descubrir un orgasmo a mi tercer hijo que tuve. Ya. Yo no sabía, yo escuchaba, cuando yo tenía las pláticas con las ginecólogas, con psicólogas, ahí en la organización, y hablaban de orgasmo. Hasta yo me hacía la pregunta, ¿y qué es orgasmo? ¿Qué es eso? Sí, ¿qué es eso? Y yo me daba, hasta a mí misma, de donde yo estaba, ya me daba pena preguntar qué era un orgasmo. Ajá. Entonces yo vengo a descubrir y a preguntar hasta cuando tuve mi tercer hijo, que lo viví, lo disfruté, y digo, esas mujeres les falta vivir eso, de lo que yo viví. Porque no son merecedoras a ese conocimiento, ¿no? Exacto. Entonces, regresando a lo de esto de cómo yo me introduzco a la cultura, es que a los 17 años, pues yo ya no tenía la oportunidad de estudiar la secundaria. De por sí fue un reto estudiar la primaria. Luego a la secundaria yo ya no tenía derecho por la edad y porque yo ya no tenía ese derecho de ir a la escuela. Entonces yo me voy a San Cristóbal para un taller. En ese transcurso de ese tiempo, pues me toca la mala suerte de que me secuestran y me violan. Y de ese secuestro, pues, y la violación, pues yo quedo embarazada. Y entonces ahí transforma mi vida, porque yo nunca supe que estuve embarazada, porque yo también tenía descontrol menstrual. Entonces yo pensaba que eso era. ¿Sí? Ajá, como que todo está irregular, pero no sabía. No sabía qué pasaba, sí. Y entonces, que tuve varias veces abortos y todo eso, pero nunca pasó nada. Yo me vengo a enterar que voy a ser mamá el mismo día que nace el niño. Ese mismo día me entero. Entonces mi mamá cae en coma, porque se sorprende, ¿cómo es eso? Que va a ser mamá. Sí. Y entonces entra mi abuela y me dice de quién es el niño, de tu papá, de tu hermano, de tu primo, bueno. Fue un caos ese día, me acuerdo. Y entonces eso de que mi madre quede en coma, entonces ella fallece al mes del niño que nació. Entonces yo me quedo un año cuidando a mis 5 hermanos. Al año se vuelve a casar mi papá, pero yo ya no podía seguir allí porque yo tenía que salir adelante con el niño, porque yo tenía que trabajar para que el niño comiera. Yo ya no me podían dar un espacio allí para seguir viviendo. Entonces me fui a trabajar en varios lugares de aquí del estado, en las ferias. Yo estuve trabajando en las ferias. Y no me avergüenza decirlo porque fue un trabajo que yo tenía que buscar para mantener al niño, ¿no? Claro. Y entonces me fui, estuve trabajando como unos 6 meses, 8 meses, no recuerdo, con una persona que me invitó a trabajar en las ferias. Y durante los meses que yo trabajaba ahí, me dijo, no te voy a pagar, te lo guardo tu dinero. Cuando tú ya dejes de trabajar, te lo doy todo lo que te estoy guardando. Okay. Mientras tienes comida y donde dormir. Excelente. Tenía yo un trabajo muy pesado que me levantaba muy temprano a preparar. En una taquería yo trabajaba. Preparar lo de la carne de los tacos y todo lo que era. Incluso hasta no me daba permiso a esa señora que yo llevara al niño al baño. No tenía tiempo de nada. Pierdo a mi niño 3 veces en la feria. Bendito Dios lo encontré. La tercera vez que lo perdí en Chiapa de Corzo precisamente, tuve una locura de encontrar a mi hijo. Y lo encontré como a las 5 de la mañana debajo de una glorieta, ahí en el parque de Chiapa de Corzo. En ese entonces yo ya tomé una decisión, me voy a ir porque ya no puede seguir pasando esto. Voy y le pregunto a esa persona que si me va a pagar lo que me tenía ahorrado y me dice, tú no tienes nada ahorrado porque lo que comiste, lo que bebiste y donde dormiste era el pago. Y no me pagó ni un peso. Una esclavitud actual. Exactamente, exacto. Entonces, bien, tal como cual me pude regresar a mi pueblo. Yo ya no podía regresar a la casa donde vivió mi madre porque ya pues había una familia por parte de mi papá. Y entonces, pues yo llego a la casa de una tía. Y gracias a esa tía que me impulsa y me dice, aquí tienes comida, techo, pero no te puedo pagar. Excelente, lo importante lo tengo. Y entonces me dice mi tía, ¿y por qué tú no entras a la secundaria? Y yo todavía me acuerdo que me dio risa, y yo entré a la secundaria con un hijo, porque en ese entonces no se veía.
ni tampoco la educación de adultos. No, no. Y entonces me dio risa yo llegar con jovencitos a una secundaria, y yo de ya como mamá y todo eso. Y entonces mi tía dice, ¿me ayudas en el día? Te cuido el niño en la tarde y tú te vas a la escuela. Correcto, estoy de acuerdo. Fue un impulso de ella que me hizo que yo estudiara, y el estudio no tiene edad. Adelante. Me fui a la escuela. Entonces, estando allí en la secundaria, llegó una persona que estaba buscando actrices indígenas de un proyecto de MEXFAM para planificación familiar. Ah, ya. Que iban a hacer una promoción sobre la planificación familiar. Y entonces me dice, ¿quieres trabajar como actriz? Y yo todavía me acuerdo que me dio risa. Que yo, actriz, ¿de dónde? ¿Qué es eso? ¿No? Yo nomás las actrices que miraba yo en la televisión de repente. Claro, pero... Pues, y entonces me invitan y me dieron la dirección y me fui. Y yo me acuerdo que cuando llegué la primera vez a esa organización que me invitó, estaban haciendo expresión corporal y me dio risa, y yo todavía me pregunté a mí misma y me dije, ¿no será una casa de locos que donde yo llego? Porque es que la gente adulta miraba yo haciendo cosas que yo no hacía. Que de gato, como perro. Sí, exacto. Claro. Y no. Dije, la gente está loca. ¿Que dónde me trajeron, no? Pero ya cuando me entrevistaron y todo eso, y me dijeron que me iban a pagar 150 quincenales. Ajá. Era un dinero. Era bastante bien para salir. Sí. Entonces me quedo allí, entonces, y que me dan el papel principal de la obra que hacen para MEXFAM, que se trató sobre planificación familiar, y el título de la obra se llamó Entre menos burros, más solotes. Ah, ok. Y entonces allí empiezo a hacer teatro. Ya. Y entonces cuando yo estoy en escenario, a las primeras veces empezaba a temblar, me daba miedo y todo eso. Pánico escénico, sí, ¿no? Pero después a la siguiente me invitan a otra obra que se llamó, ¿cómo se llamaba esta obra de... ¿cómo se llamaba? Herencia Fatal. Herencia Fatal, de una pelea de unos hermanos de tierras. Y ahí me ponen también como protagonista. Ya. Y entonces, después en el 92, antes de recibir el premio Chiapas Rosario Castellanos, me voy a filmar la película de la vida de los mayas en Compán, Honduras, por parte de National Geographic. Ya. Y entonces digo... Y yo me empecé a sentir como diferente, perder miedo, porque primero sí me daba miedo estar con los hombres. Sí. Sentía así como chinita la piel cuando se acercaban, porque yo pensaba que me iba a pasar lo mismo, claro, o que de repente... Venías de una muy mala historia, exacto, muy traumática. Exacto, sí. Es obvio. Entonces tenía un temor, no me podía quedar con un hombre en un lugar, no, porque tenía que salir así rapidito. Pero después fui comprendiendo y fui sintiendo que por medio del teatro... Se podías interactuar con respeto. Exacto. O sea, y ellos también, ¿no? Exacto. Los compañeros hombres. Sí, y luego también a tener como esa satisfacción de sacar esa rabia, ese coraje que yo guardaba. Porque yo decía, la vida tiene la culpa de lo que yo estoy viviendo, de lo que está pasando. Pero ya después de seguir actuando, me invitan a un encuentro en Toronto, Canadá, para escritoras dramaturgas. Entonces, el reto era escribir una obra dramática. Y gracias a Francisco Álvarez Quiñones, que fue mi primer maestro. Nada más. Ajá. Sí, me impulsa, me dice, es que yo qué voy a escribir. Sí, ¿cómo? Yo no sé por dónde empezar. Exacto. Y entonces ya fue que me dice, tú tienes que escribir y hay una primera vez que lo tienes que hacer. Siempre hay una primera. ¿A pocos venías haciendo teatro? No, pues no. Entonces, ya hiciste teatro, ahora vas a escribir. Entonces me ayuda él a escribir mi primera obra que se llamó La Mujer Desesperada. La Mujer Desesperada. Esa ¿Sí? es tu mi primera obra. Exacto, claro, que escribo. Y ya de entonces me empezó a gustar la escritura, la actuación, entonces ya empiezo a recibir cursos intensivos de maestros de los Estados Unidos para teatro, para actuación, y entonces luego me voy a la escuela de SOGEN de Víctor Hugo Rascón-Banda. Ajá, claro. Para la literatura. ¡Wow! Y entonces mi vida... Otro mundo. Exacto. Sí. Mi vida transformó totalmente. Dije, esto es mío. Claro, esto es lo mío. Sí. Y ahí encontraste, si bien como la canalización de esos momentos amargos con los dulces que ahora estabas viviendo, ¿no? Sí. Ahí es donde... Se transforma la vida, por eso le pongo el libro Dulces y Amargos Sueños.
porque tengo unos sueños muy amargos y unos sueños muy dulces después de la transformación de la vida que tuve. Pero el teatro se vuelve importantísimo para pasar a esa otra etapa donde ya era Petrona la mujer, exacto, consciente de lo que hacía, decidiendo qué quería hacer. Así es. Y relacionándose ampliamente, rompiendo con los paradigmas que te habían puesto desde un inicio de tu vida, ¿no? Así es. Y, a ver, algo es muy interesante aquí entender que a veces vamos en los trayectos de lo profesional o hacia donde nos dirigimos por nuestras propias historias de vida, ¿no? Pero en eso a veces nos lleva a decir, bueno, yo quiero estudiar esto o quiero hacer esto en mi vida porque a mí me pasó que yo decía, yo quiero ser abogada porque yo decía, a mí me gustaría que alguien defendiera a las mujeres como me hubiera gustado defender a mi mamá cuando vivió violencia y cuando el divorcio, o sea, cosas complicadas, y de ahí se quedó mi historia. Y creo que a veces sí tiene mucho que ver la historia de vida hacia dónde encauzas o la válvula de escape con tu vida profesional, pero eso, la oportunidad de tener esa vida profesional que tú te abres. Y fue una mujer la que te abre este mundo al final, porque es tu tía la que te permite, te impulsa en esto. Entonces, una gran aliada, una mujer en las causas de las propias mujeres, ¿no? Así es. Que es algo que tenemos que entender. Cuéntame una cosa, diputada. En una cultura machista, ¿no?, como la que tenemos, ¿qué podríamos empezar a trabajar de veras, de fondo? ¿Cuál sería un punto de quiebre que nos pudiera hacer, no sé, sabemos que hoy muchas mujeres han ido llegando a los espacios, pero también hay que recordar que, bueno, pues mujeres, que qué bueno y nos da mucho gusto, pero no todas haciendo una justicia, una revelación realmente de lo que viven las mujeres dentro de situaciones más complejas, ¿no? Entonces, sí se han alcanzado espacios, pero no por todas las mujeres por igual, ¿no? Entonces, ¿cuál sería, en tu opinión, a trabajar? Ahorita vamos a pensar en esta generación, donde además estamos viviendo una transformación de país, donde en realidad en la política de Morena ha habido una participación de compañeras que hoy son gobernadoras de sus estados, jefas de gobierno, como la camarada Sheinbaum, ¿no? Muchas secretarias de Estado como tal, pero ¿qué podría abonar para que una niña de cualquier comunidad, ¿no?, que no necesariamente se crece en los espacios ya pues con más apertura, tuviésemos que hacer para trabajar con ellas, para que ellas tengan lo que quieran ser, astronautas, políticas, ingenieras? ¿Por dónde debemos de empezar? ¿Cuál es tu opinión en ese sentido? Yo pienso que en ese caso nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador ya lo está haciendo, ¿no? Le está dando las becas a los jóvenes, a los niños, que eso hubiera habido antes, no teníamos que pedir permiso, sino al contrario, yo tenía que decidir porque yo tengo mi gasto, mi presidente me está dando mi beca y yo puedo decidir cuando yo quiera. Pero hay un detalle también, que estas niñas y estos niños de comunidades a veces son, por ejemplo, son abusados por los padres. Bueno, te llega la beca, pero hoy no tengo para la comida y tu beca va a servir para la comida. Que sea algo de información, que esa beca sea restringidamente solo para los estudiantes. Correcto. Y yo a veces he pensado que eso los papás no deben hacer eso, y el padre que debía ser castigado. Porque un niño, aparte, tiene todo el derecho de estudiar y todo el derecho de ser libre, y tampoco debe tener esa responsabilidad hacia los padres. Correcto. Decir, yo tengo mi beca y te doy para la comida de hoy. No, las responsabilidades son de nosotros los padres. Ya, claro. Y los hijos son muy aparte. Entonces, para empezar esto, yo creo que llevar más información y concientización para los papás y decirles, tu hijo tiene que salir y el día que no salga tu hijo de la escuela, tú eres el culpable y serás castigado. Correcto, correcto. Y la niña, dale ese fortalecimiento, la niña o el niño más que nada, tú tienes que salir adelante y ser quien eres, porque tú eres quien eres y quieres ser, tienes todos los derechos. ¿Qué es lo que yo hacía con el teatro, no? Llegaba de concientización a las mujeres y ellas me llegaban, mira, pero ¿cómo le hago? Mira esto, ¿qué me orientas? ¿Qué puedo hacer? Y yo le decía, mira, tú vas a este lado, porque yo me acuerdo que se acercó una mujer una vez en una comunidad y me dice, mira, yo vivo con mi pareja, pero mi pareja no me habla, no me golpea, pero me siento triste. Pues es violencia. ¿Es violencia? Claro. Yo le dije, no te golpea, pero te está ignorando. Exacto.
como un mueble. Exacto. Exacto. Y si yo me siento triste, ¿y qué puedo hacer? Entonces le digo, mira, te voy a canalizar con tal compañera, ella te va a apoyar, y si quieres ya divorciarte, adelante. Sí, me quiero divorciar porque de nada me sirve. Una red de apoyo. Eso también es fundamental. Exactamente. ¿No? Tú te la topaste en tu propia historia, en tu vida, pero si hubiera habido un espacio, una red de apoyo inmediato al que tú supieras que puedas acudir, hubieras podido cortar muchos tramos dolorosos, innecesarios, porque el dolor hay que ahorrarnos lo más posible, pero con una red de apoyo. Entonces eso también sería importante, ¿no? Sí, es muy importante y por eso también escribí una obra de teatro sobre eso. Cómo es que la mujer pueda pedir apoyo y acudir en tal lugar, entonces... Los pasos para... Exactamente. Tengo el libro que recientemente lo terminé de editar y publicar antes que yo entrara a la legislatura de que estoy ahorita. Porque para mí es importante de que, por ejemplo, tenga una orientación y apoyo a la mujer. Y como yo vuelvo a repetir, más que nada las comunidades, en las cañadas, donde allá están olvidadas, donde nadie los ve y ninguna información llega. Ellas se sienten así como pues olvidadas, enterradas en vida. Yo creo que estar aquí en la ciudad y en los pueblos es ir más allá. Exacto. Como dice, si la montaña no viene hacia mí, hay que ir a esa montaña para apoyar a esas mujeres que nos necesitan y que requieren de ese apoyo, de ayuda, de orientación. Correcto. No, porque tenemos que empezar a tomar conciencia de algo, diputada. Es cierto que muchas mujeres en diferentes lugares viven diferentes violencias, ¿no? La económica, la vicaria, en fin, ¿no? No todo lo de violencia como antes las autoridades lo manejaban. Oye, pues no vienes casi muerta, ¿de qué te vienes a quejar? Lo vivimos, afortunadamente yo por el propio empoderamiento que me dio mi madre lo he evitado en mi vida, pero tuve que aprender de su amarga historia y eso es lo que enfrentábamos, ¿no? No, pues te veo como que con el ojo morado, pero tampoco es para tanto y nos hablaba del otro tipo de violencias, pero volviendo y retomando nuestras comunidades, estamos hablando todavía de eso, de una invisibilización más profunda porque están lejos de las redes de apoyo, ¿no? Exacto. Porque quienes pudiéramos o las compañeras que a veces tejen esas redes de apoyo, es cierto, no lo hacen en esos aislados territorios y esperamos a que vengan en búsqueda de ayuda y perdónenme, simplemente salir ha de ser aterrador. Y cuando me refiero a salir, explicarle al patriarca, al papá, al suegro, que vas a ir a buscar un taller o simplemente es un no y luego deriva en situaciones más complicadas. Pero solo el terror de decir, además voy a ir a buscar y yo no sé si esta gente me va a comprender o dónde están o qué nivel de comprensión van a tener de mi situación. Es decir, y yo lo platico mucho con las compañeras pues feministas, ¿no? Que nos hemos armado en diferentes estratos. No, pues muy bien que hemos trabajado con las mujeres que hoy, bueno, pues ya pasamos a las universidades, que tenemos todas esas posibilidades, pero no es lo mismo, y perdónenme, no podemos homologar la lucha, el feminismo, cuando estamos hablando de factores, cuando ni siquiera hay un reconocimiento del valor humano como mujer, ¿no? Yo lo he visto en comunidades cuando te dicen los compañeros, primera, como siendo política, llegar a una comunidad y que te digan, pues ya, y si te atienden las mujeres es porque no importó, ¿no? Si tuviste una audiencia de mujeres, porque al final no son las que toman las decisiones. No. O bien, igual llegas de política y hay pura autoridad, son hombres, y porque ellos son los tomadores de decisiones, ¿no? Entonces, pensar que cuando yo he estado en asambleas ejidales llena de compañeros hombres y yo parada ahí con todas mis posibilidades, con todo el empoderamiento que me brindan otros camaradas, hombres y mujeres, se siente uno bastante impresionado, ¿no? De decir algo bien o decirlo mal. Ahora, si uno es de ahí, ¿qué tan fuerte es el terror que se puede vivir, ¿no? Es mucho más fuerte. O sea, porque además es tu mundo, ¿no? Exacto. Entonces, tenemos que ver a esta lucha del empoderamiento desde las partes más crudas. Claro. Y yo pondría que la situación más cruda se vive en nuestras comunidades, a partir también de mi propia experiencia, no de vida, pero sí de interacción con las compañeras del territorio. Entonces, tu historia que hoy nos compartes con bastantes cosas más,
A veces yo te puedo decir, compañera, que lo que necesitamos es escuchar las historias de vida, ¿no? Sí. Pero además de alguien que se parezca a la situación, ¿no? O sea, que sea más similar el origen, porque es mejor que se entiendan los retos, ¿no? Así es. Desde acá, desde la ciudad, muchas mujeres podemos decir, eso es violencia, no se puede, y salimos y marchamos y gritamos y hasta rompemos cosas, lo que encontramos en nuestro camino. ¿Sí? Excelente, válido para todos. Pero lo crudo y lo difícil es cuando tu voz es como si quisiera, como en los sueños donde quieres gritar y no se escucha. Exacto. Por más fuerte que quieras gritar. Y así están las compañeras en las comunidades. Así. Entonces, digo, un poco es esa reflexión, pero tu historia es fundamental para poderlo compartir con muchas compañeras, y puede haber muchas niñas ahí, dramaturgas, también buenas actrices, como ha sido tu caso, que las merece el mundo, ¿no? Que merece el mundo conocer talentos como este. Y pasando al chisme, ¿con quién te ha tocado trabajar en esto? Porque yo soy una actriz frustrada, soy muy mala, pero me encanta el teatro, me encanta el cine, y me encanta todo ese tema, y la verdad que leyendo tus obras y viendo algunos espacios donde has estado, ¿con quién te ha tocado trabajar del ámbito de los grandes? Bueno, yo he trabajado, yo conocí a Ofelia Medina desde 1900. La mejor Frida que ha habido en las 93, películas. Desde entonces todavía no había surgido el levantamiento armado. Ya. Y ella me invita a un coro que yo llevara niños indígenas a la Ciudad de México. Entonces ahí conozco a Ofelia Medina, y recientemente, antes de entrar a la legislatura, también escribí una obra sobre las mujeres jaguar junto con ella. Fue una obra colectiva entre Ofelia Medina, Raúl Pérez y yo, que escribimos esa obra sobre sobre migrantes. Ya. Y entonces pues la actuamos en la Feria del Libro Internacional con Ofelia Medina. Ya. Una obra dramatizada entre ella y yo, la hicimos. Y también de ello me enfoco mucho porque, a pesar de todo, Ofelia es una gran actriz. Sí. Gran. Famosa. Pero muy humilde. Sí. Muy sencilla. Sí. Muy humana. Sí. Y de buen corazón. Sí. Y lo digo porque ella actualmente todavía sigue apoyando a la gente indígena. Sí. Sigue ayudando, a pesar que es una actriz famosa. Sí. Entonces, yo me reflejo en ello, de esa persona, de esa mujer tan grande como es ella, que yo no quiero ser más allá, yo quiero ser como ella. Claro. Humilde, tener así como dice, estar como... tocar los cuernos de la luna y aterrizar tranquila en la tierra, sí. ¿no? No decir, ya me pongo el cuello, ahora no puedo pisar el piso porque ya ando... Floto. No. Y luego hay unas que ni esa trayectoria y flotan, ¿no? Los viera uno. Sí. Entonces, no, yo creo que lo importante es lo que uno hace en la mente, lo que lleva en el corazón, y lo que realiza uno compartiendo nuestra carisma, nuestro amor, nuestro apoyo hacia las gentes, y más que nada en esto las mujeres y las niñas que nos necesitan. Y cuando nosotros estamos ahí con las palabras alentadoras, que las apapachamos, las queremos y las orientamos y las conducimos. Claro. Yo creo que eso es lo más importante. Con amor, ¿no? Exacto. El amor es lo que más necesita alguien que tiene esas deficiencias de origen. Dime una cosa, Petrona, yo siempre he tenido esta duda, doy un pequeño giro. ¿Cómo es el afecto en familias, en las comunidades? ¿Hay reconocimiento, hay apapacho? O sea, ¿cómo converge? Porque yo he visto siempre esa rudeza, ¿no? De ver a los niños madurar, y a veces creo que tiene que ver con esta parte en la que a las mamás también seguramente cuesta trabajo que sean esas mamás de lo que conocemos de este lado, tan apapachadoras, tan, ¿no? No porque no amen a sus hijos profundamente, sino la costumbre. ¿Cómo es esa parte afectiva de la inteligencia emocional en las familias, en las comunidades, lo que te haya tocado a ti? Bueno, yo creo que por lo menos yo en mi caso, cuando fui niña, yo nunca encontré un abrazo. Yo nunca me dijeron, ven, te voy a apapachar, o ven, eres la más hermosa, sí, eres la qué más... linda estás hoy, o qué hermoso, qué bonitos ojos tienes, nada. No había nada de palabras así que me dijeran con cariño, con amor. Y entonces, que es lo que me costó yo mucho con mi primer hijo, hacer eso, porque yo no venía de esa cultura, de esa costumbre. Pero yo dije, yo tengo que romper esos esquemas. Yo no tengo que ser lo que yo viví. Correcto. Tengo que cambiar
Entonces yo empecé como claro que también mi primer hijo me costó mucho por circunstancias. Por la historia. Por la historia que yo traía. Además no tuviste soporte psicológico en una situación para nada. Que, perdón, compañera Petrona, pero cualquiera hubiese necesitado una gran plataforma de apoyo psicológico y emocional, porque estamos hablando de una de las situaciones más duras que puede vivir un ser humano, hombre o mujer. Así es. Y además tú lo haces enfrentando tu maternidad, o sea, de verdad, y sin ese soporte, ¿no? Entonces tuviste que ser mamá muy chiquita a partir de una situación muy dura, ¿no? Que eso no quita ese amor y eso que crecía con tu pechito, ¿no? Como decíamos, pero que... Y ser mamá muy joven y aparte responsable, porque mi madre fallece a los 36 años. Y tus hermanos. Y mis 5 hermanos, y yo ser mamá de 5 hermanos y el tuyo. Y de mi hijo, porque mi hermanita más pequeña quedó de 4 años. Entonces yo tenía que crecerlos y pensar en todo lo que iba a ser la educación, la alimentación, las enfermedades y todo eso. E incluso todavía en ese transcurso que fallece mi mamá, a los 8 meses fallece mi hermanita. Porque no la supe cuidar, no sé qué pasó. Y entonces entra como otra etapa de mi vida, decir, la irresponsabilidad mía. Me sentía culpable de que mi hermanita había muerto porque era mi culpa de no poderla cuidar, ¿no? Pero entonces de eso mismo uno va madurando también. Sí. Va madurando y va uno pensando y cambiando la vida. Yo, por ejemplo, no encontré un apapacho de parte de mis papás, más que nada. Siempre era, levántate, ya te toca ir por allá, ves para acá, esto es tu trabajo, y era como indicaciones. Pura indicación. Puras indicaciones. Entonces yo hago todo lo contrario ahorita con mis hijos, yo los apapacho, e incluso ahorita que estoy lejos yo les hablo en las noches de cómo están, cómo les fue, y trato de estar con ellos. Ya. Trato de vivir, hacer la convivencia, porque yo no quiero vivir, que mis hijos vivan lo que yo viví. Por supuesto. Pero muchos padres no. Pensamos que lo que viví, tienen que vivir mis hijos también, y no debe ser. Y eso es que debe uno también tratar nosotros que ya tenemos un poquito de experiencia, un poquito de visiones diferentes, es orientar a esas mujeres. Así es. Para que el cariño les comparta a sus hijos y que la situación no siga la misma. Porque de eso también, de eso mismo salen los hijos heridos, con un mal carácter, no me quieren en mi casa, me voy a la puerta falsa porque allí no encuentro apoyo. A veces vienen los hijos de la calle, no sabemos de qué les pasó, qué les sucedió, por qué reprobaron las materias y todo eso. Y no tenemos ese carácter o esa cultura de preguntarles cómo te fue, no, por qué reprobaste, en qué quieres que te apoye, así es, qué necesitas, así es, qué te pasó. No hay esa cultura. Entonces yo creo que esa información necesitan mucho nuestras compañeras allá de las comunidades. Porque ellas han vivido otro tipo de cultura. Así es. Otro tipo de vida. Así es. Más así forzada y muy fuerte. Y lejos de los afectos que tanto nutren al ser humano, ¿no? Entonces, lo que dices, compañera, yo lo apoyo, para mí es una tesis de vida que los grandes problemas de las sociedades empiezan en ese vínculo afectivo y en la capacidad en la que nuestros padres nos enseñan la inteligencia emocional. Pero yo considero que la inteligencia emocional parte del amor. No podemos cachar o propiciar la inteligencia emocional en cada uno de nosotros si no hay un poco de ese contenido de amor, de soporte, de reconocimiento, de tú eres la mejor, no, échale ganas. De verdad no es fácil enfrentar al mundo que per se ya es muy crudo si tu sostén, tu origen no te impulsó bajo este apapacho, esto que hablamos, y que volvemos, ¿no? Creo que ese es el reto hacia allá, no de querer ir a cambiar, sino de dotar de experiencia y explicar que con amor las cosas salen mejor, las plantas, la cosecha, los hijos, todo, pero hay que encontrar el amor propio para poder transmitirlo y es complejo en situaciones así. Pero es muy, muy apasionante, de verdad, ver tu historia desde estas dos perspectivas, Petrona, porque ahorita que mencionabas a Ofelia Medina, que pues yo soy fan, súper fan, he visto su película de Frida, para mí es la Frida que vale la pena, que no se vaya a ofender Salma Hayek, quién sabe quién más la hizo, pero Ofelia, esa película es una belleza y muchas otras que ha hecho, pero de verdad para nosotros en Chiapas, ¿no? Esta proyección que tú has logrado a partir de una historia de vida así, eres un logro impresionante al que de verdad tenemos que tener por alto. O sea, el logro de la historia y de tu reflejo y que pones a Chiapas adelante con personajes
tan trascendentes, tan famosos, tan importantes, y tú estás ahí escribiendo a todo dar, obras y indicándole ahí a la camarada Ofelia qué para dónde y para aquí y para allá, y creo que merecedora de todos estos reconocimientos, y faltan muchísimos más. Quiero, porque obviamente van a querer saber nuestros viajeros, seguidores de 4TV, cómo entras en este proceso de la 4T, qué ha significado para ti tanto ser nuestra representante como representante de nuestro movimiento en el Congreso y ser una actriz, ¿no?, de la 4T. O sea, me refiero a estar en la palestra, estar en el escenario representándonos con una historia tan impresionante como la tuya, pero más allá de eso, ¿cómo es la 4T para Petronio, esto que has vivido como legisladora, ahora en este vuelco que tienes? Bueno, yo pienso que, por ejemplo, en esta 4T que estoy viviendo en la política, más que nada, yo creo que la política y la cultura no están divididas ni separadas. Al contrario, creo que hacer cultura es política, hacer política y cultura. En este caso también es muy importante recalcar que, por ejemplo, en el Congreso del Estado, actualmente en esta legislatura se han abierto las puertas para el pueblo, y que para el pueblo se represente en el Congreso, porque el pueblo está allí, está con su poesía, con su música, con su danza, sí, con todo está en el Congreso, sí, porque hay eventos que estamos presentando en el Congreso. Y más que nada en este caso que yo presido la comisión de la medalla Rosario Castellanos, donde también nos da esos espacios para poder hacer eventos de literatura, de teatro, obras, sí, un recital poético, ya sea en el Congreso del Estado, o el Congreso del Estado lo estoy organizando en otros espacios como Corazón Borrás, Jaime Sabines, ya, pero que es parte del Congreso del Estado. Correcto. Entonces yo pienso que es algo muy importante, que no hay separación, no es porque digan, es que tú ya dejaste de ser cultura y te vas a la política. No, al contrario, yo creo que toma una fuerza muy tremenda. Claro. Porque yo vengo de una cultura de muchos años y llegar a la política es como un gancho más fuerte que agarra, y es cuando también el Congreso se presta para abrir esas puertas para el pueblo, para que el pueblo pueda estar ahí presente, por medio de esta imagen que es la cultura, y también parte de la política. Entonces para mí es muy importante estar parte de esto, porque yo sé que por medio de la política también puedo tener la cultura ahí dentro. Claro, sí. Además de que no está peleado, además hay muchos casos, camaradas muy valiosas, me viene a la mente la compañera María Rojo, que yo también admiro mucho, que entró también por supuesto en la izquierda, porque además ella siempre estuvo en buenos materiales, como Rojo Amanecer, que es una película que yo crecí, entendí muchas cosas ahí, y que entró a la política y fue afianzando cuestiones, y así hay muchas historias, y no está peleado. Pero además, creo que todos los que hemos podido llegar a una representación llegamos en una causa. No todos tenemos la misma causa. Aquí platicaba con otro homólogo tuyo que es más empresario, entonces tiene más la visión de lo empresarial y cómo crecer las ciudades y esas cuestiones, que bueno, hay esa representatividad, porque con la izquierda no está peleado la cuestión empresarial, aunque la han querido vender así, y la cultura, pero más para un movimiento de izquierda lo es todo, ¿no? Porque creo que la izquierda hemos dado las luchas a veces utilizando ese tipo, y bueno, mencioné Rojo Amanecer, es un clásico material de la lucha de izquierda para evidenciar lo que realmente fue esa noche de Tlatelolco, ¿no? Que hasta tuvo sus censuras en su momento, porque era gobierno, ¿no? Es decir, que nombre de partido para no darle promoción, pero así era, y se utilizaba. Y hoy creo que, por ejemplo, el cine, que es algo a lo que accedemos mucho, es un gran espacio para evidenciar y visibilizar cuestiones políticas. ¿Por qué no podría ser al revés, no? Lo que tú comentas, ahora tú desde la tribuna visibilizas necesidades y cuestiones, y la cultura nos salvará a todos, que no tiene que ver con que si eres universitario, maestría, no, tiene que ver con introspectar lo que te gusta, lo que hace feliz al ser humano, la música, moverse, la danza, un cuadro, valorarlo, lo pinte quien lo pinte. Creo que está lleno de simbolismos, y esa es nuestra cultura, y Chiapas en ese sentido, para todos los que nos ven fuera de Chiapas, somos demasiado ricos, ¿no? Nos falta otro tipo de desarrollo, pero en ese sentido no hay queja, ¿no? Tenemos todo, desde todo culturalmente para ponerlo, pero creo que ha faltado proyección.
Por eso una representación como la tuya en el Congreso ayuda mucho, compañera, a que se pueda proyectar más de Chiapas, ¿no? Además que, y bueno, un poco para cerrar, porque ya me están aquí, me echan unos ojos así de pistola. Esto de cómo transitar y cómo has podido conjuntar tu labor de origen, tu oficio de origen, la escritura y todos estos temas con tu trabajo legislativo. ¿Qué haces? ¿Cómo lo combinas? ¿Cómo haces esa dualidad, diputada? O sea, que lo mezclas mucho, no, ¿cómo lo trabajas? Yo creo que va a la par. Yo creo que va a la par porque cuando hay posibilidades de presentar mi trabajo cultural o mi literatura, también lo hago, porque recientemente también fui invitada a la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Presenté mi libro. Luego también estoy invitada para el 8 de marzo para lo de la mujer. Entonces, y eso es hacer política. Exacto. Claro. Exacto. Y ahí me piden una pequeña charla sobre los derechos y cultura de la mujer. Entonces, yo creo que ahí van al par entre la cultura y entre lo político. Ya. Sí, entonces, no hay nada de separación. Nada, lo vives tranquila. Exacto. Y lo combinas muy bien. Sí, ¿no? Sí, para mí no hay, es que hoy estoy haciendo política, no voy a hacer cultura. No, yo sé que en el momento que voy a hacer lo que es algo cultural, literario, estoy ahí. Correcto. Bueno, me voy a lo político, también ahí estoy. También ahí estoy. Y puedes hablar de las dos tareas y mezclarlo, o sea, y esa dualidad que has tomado ahora. Pues nosotros de verdad queremos reconocer y hacer énfasis, diputada, que solo en Morena, ¿no? Y solo en este proceso de transformación es que hemos ido proyectando, y bien como lo decías tú, el hecho de que lleguen a las representaciones compañeros y compañeras de lucha de otras causas, no solo del origen político, pero visibilizando historias tan importantes como la tuya, y eso ha sido posible en Morena y ha sido posible en este proyecto y en este proceso de transformación que nos ha heredado el compañero y presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Que nos dure muchos años en Palenque, pero que bueno, vamos a seguir. Quiero finalizar preguntándote, diputada, precisamente ya estamos en la recta final de este proceso tan importante y de tanta lucha que fue para muchos de nosotros, en el que el camarada Andrés Manuel llegara a la presidencia. ¿Qué vislumbras? ¿Cuál es tu opinión, tus preocupaciones, tus ocupaciones con respecto hacia dónde va la transformación? ¿Continuamos? Si continuamos y hay una trascendencia en el gobierno federal y estatal, ¿cómo tú crees que podemos, bajo el legado del licenciado Andrés Manuel o lo que consideremos, continuar con este proceso de transformación de país? ¿Qué se ha planteado Petrona en este sentido? Yo pienso que, por ejemplo, en ese caso son las primeras personas que son fieles como el presidente, y con ese sentido del humor, con ese objetivo tan importante que él tiene, esa meta tan importante de llegar de lo que él se ha marcado, que esas personas que siguen hacia él son las personas que puedan continuar con esta cuarta transformación. Porque si no son esas personas, entonces el país no sé qué va a pasar. Ya. Va a suceder. Lo importante es que los que están allí, lo que casi van en el mismo camino que va el presidente de ahora, que sean esas personas quienes sean nuestros guiadores para el 2024. Y se han construido buenos cuadros, ¿no? Así es. Petrona, ahí vamos y echándole ganas. Y la unidad, que eso se vuelve fundamental. La unidad y comunicación y cariño que nos tenemos como partido que estamos ahora. Así es, hermanar muchísimo más la lucha de la izquierda, pero principalmente este movimiento que nos ha heredado el camarada Andrés Manuel, que acaba de darnos un gran mensaje ahora en la reunión de legisladores federales, donde habla un poco de eso, ¿no? De esa unidad, que no nos empecemos aquí a calentar los territorios ni las pasiones, y que veamos que lo más importante es el proyecto de la Cuarta Transformación. Eso fue lo que le pidió a todos los legisladores. Nuestro presidente ya ha sembrado la semilla, ya ha crecido ese árbol y ha dado frutos. No dejemos que esos frutos caigan y se pudran y desaparezcan y no vuelvan a germinar. Correcto. Queremos tenerlos allí para mucho tiempo. No, hombre, y con personajes y personas tan importantes como tú, vamos a lograr
seguir con el proceso de transformación, diputada. Así es y así será. Y ahí vamos a ir sumando más y queremos más historias de vida como la tuya, de las niñas que hoy merecen vivir la trayectoria y la trascendencia en lo que quieran, como lo ha hecho la compañera Petrona. La verdad que toda nuestra admiración y respeto, y enhorabuena que tengamos una representante de tu nivel y de tu calidad, diputada. Pues nada más que agradecerte. No sé si quieras hacer algún comentario de cierre para todos nuestros amigos de YouTube y de la 4TV Chiapas para despedirnos con él. Pues nada, que hay que seguir apoyando a la Cuarta Transformación y que nos unamos a este gran movimiento y como ha dicho nuestro presidente, amor con amor se paga y no lo dejemos él solo. Y siempre unamos fuerzas para estar siempre con él en las metas que él se ha propuesto. Correcto, pues ya lo dijo nuestra representante, amiga y nuestra embajadora cultural, porque así lo vemos los compañeros que te recibimos el día de hoy con mucho cariño, mucho corazón, y que nos permitieras conocerte. Luego las semblanzas no son tan personales como que nos platicaras tu historia. Sigan las obras, nos compartirás tu libro para que lo podamos aquí presumir y super presumir, y todas las actividades que puedas hacer desde allá. 4TV queremos estar presentes para transmitir lo que hacen los grandes liderazgos de Morena. Muchísimas gracias y un aplauso para la compañera y diputada Petrona. Pásenla bien, felices fiestas. Bueno, tal vez cuando lo vean ya nuestro material son Reyes Magos, pero bueno, cuídense mucho, saludos y vamos a buscar una segunda parte porque creo que nos faltó platicar muchas cosas, pero saludos a todos, muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias.